Lucas 15, 17 al 24. Dice así el Señor: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Bien, hermanos, en nuestro estudio expositivo del Evangelio de Lucas hemos visto dos episodios o escenas de la bella parábola del hijo pródigo. Hoy miraremos el tercer episodio de esta bella parábola, en la cual veremos el regreso del hijo y la recibida del padre, la cual es una escena maravillosa y que tiene mucha enseñanza para cada uno de nosotros. El regreso del hijo y la recibida del padre. El regreso del hijo y la recibida del padre se dan de los versículos 20 al 24. Después de que el hijo vuelve en sí allá cerca a los cerdos y no tiene nada que comer y está en la inmunda, como dicen comúnmente, y cuando planea todo lo que le va a decir al padre en arrepentimiento, nos dice el verso 20 al 24: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En el verso 20 nos dice la palabra de Dios que levantándose el hijo vino a su padre. El viaje de regreso al padre de aquel hijo indudablemente fue un largo viaje, un viaje largo y difícil, porque angosto y difícil es el camino que lleva a la salvación y pocos son los que caminan por él. Recordemos que este hijo se había marchado a una provincia lejana, lo más lejos posible de la autoridad y de la influencia de su padre. Recordemos también que resolvió volver cuando no tenía nada. Lo único que tenía era un hambre espantosa. Estaba en la situación más precaria y nadie le daba de comer. Por lo tanto, su regreso fue algo difícil, no fue algo fácil. Lo más probable es que por lo lejos del lugar llegó a la casa de su padre agotado, casi a punto de desmayarse, porque no tenía que comer donde estaba y estaba muy lejos. Llegaría con sed, con hambre, todo flacuchento, todo sin fuerzas. Esta decisión que tomó este hijo menor requería mucha humildad, pero también requería mucha sensatez, porque no todo aquel
que está reducido a la miseria, toma buenas decisiones. Algunos cometen suicidio porque no soportan la situación que están pasando. Otros empiezan una vida de crimen y delincuencia. Pero este hombre de la parábola tomó la decisión sensata de regresar al Padre humillado y avergonzado de sus actos, de su pecado. Lamentablemente, no muchas veces las personas que pasan por situaciones difíciles, en lugar de humillarse y reconocer sus faltas, siguen en su maldad. O, como escuchamos por las noticias, personas que a diario se suicidan porque no soportan su situación precaria en la que están viviendo, la vergüenza, la pobreza, el despilfarro de su vida, no lo soportan y entonces creen que suicidándose terminan con el problema sin darse cuenta que lo que están haciendo es meterse en un problema del cual nunca más volverán a salir, porque todo aquel que se suicida pues será condenado y nunca más saldrá de allí. Creyendo solucionar el problema, en lugar de solucionarlo, lo empeoran para siempre. La solución del problema está en vida. La solución del problema está en reconocer nuestras faltas y aunque nos avergoncemos y aunque nos toque humillarnos, volver a Dios en humildad y pedir perdón y empezar una nueva vida, porque Dios siempre tiene una oportunidad para aquel que se arrepiente y viene humillado a sus pies. Nos dice el texto que cuando aún estaba lejos este muchacho, lo vio su padre. Es interesante esa palabra en el texto. Dice que lo vio su padre aún estando lejos. Esto nos indica que el padre nunca había perdido el interés en su hijo descarriado y por tanto esperaba el regreso de su hijo constantemente. Me imagino a ese padre todos los días saliendo a la puerta de la casa y mirando a lo lejos el camino, esperando y confiando que un día ese hijo ingrato volvería a su casa. Todos los días este padre miraría a lo lejos y esperaría el regreso de su hijo. Y eso es lo que nos muestra la escena. Y cuando venía lejos, lo vio su padre. Y cuando lo vio de lejos, nos dice el texto, que sucedieron 4 cosas de parte del Padre que merecen nuestra atención. Versículo 20. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Ahí vemos. Y ahí cuando lo vio, sucedieron 4 cosas del padre hacia el hijo. Y fue movido a misericordia. Número 1 es esa. Y corrió. Número 2. Y se echó sobre su cuello. Número 3. Y le besó. 4 cosas sucedieron cuando el padre vio regresar a su hijo. En primer lugar, fue movido a misericordia. Esto quiere decir que su corazón se conmovió y no le importó lo que había hecho su hijo, porque la misericordia es no dar el pago que merecen nuestros actos pecaminosos, mis hermanos. Este padre fue movido a misericordia. Su corazón se conmovió al ver su hijo regresar humillado. Este padre no le tuvo en cuenta sus pecados. Este padre tuvo un corazón misericordioso. ¿Cómo es nuestro corazón hacia el pecador? ¿Cómo es nuestro corazón hacia el que nos ofende? Es una pregunta que vale la pena hacernos en esta mañana. ¿Qué tan misericordioso soy yo? Recordemos que el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos ¿qué? Alcanzarán misericordia. La misericordia es no dar el pago que merecen nuestros actos pecaminosos. ¿Este hijo merecía ser perdonado por el Padre con todo lo que le había hecho?
No, pero aún así el Padre tuvo misericordia de su Hijo. Noten lo que dice el Salmo 86, verso 13. Salmo 86, verso 13, por favor. Vaya conmigo allá al Salmo 86 y lea el verso 13. Dice así: porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol, de las profundidades del infierno. Ha librado nuestra alma el Señor. Eso está expresando el salmista aquí. ¿Cómo es la misericordia de Dios según el salmista? Grande, grande. ¿Y grande para quién? Para con nosotros los pecadores, porque ha librado nuestra alma de las profundidades del Seol. Ahora adelántese al verso 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cómo fue este padre al recibir a su hijo? Lento para la ira, pero ¿qué? Grande, amplio en misericordia. Así debe ser nuestro corazón para con el pecador, para con aquel que nos ofende. Ahora vaya al Salmo 59, por favor. Verso 16 del Salmo 59. Y esa debería ser nuestra canción diaria también. Salmo 59, verso 16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana, ¿qué cosa? Tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Amén. ¿Qué fue el Padre para el Hijo en el día de su angustia? Su amparo y su refugio. El Hijo sabía que en la casa del Padre encontraría misericordia, encontraría amparo, encontraría refugio. Si usted cree que tiene un pecado grande, que ha ofendido tanto a Dios o a sus padres, la solución, ¿a dónde la puede encontrar? En la casa del Padre. Si estás alejado de Dios, regrese al Padre, porque en Él hay ¿qué? Misericordia, en Él hay refugio, en Él hay perdón. De Él seremos recibidos, tal como este Padre recibió a este Hijo que se fue y lo malgastó todo. Leamos nuevamente el versículo 16 del Salmo 59. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. En Lamentaciones nos dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Cada mañana, entonces, ¿qué debemos hacer al despertarnos, hermanos? Alabar a Dios por su misericordia, darle gracias por su misericordia. ¿Por qué? Porque Él ha sido nuestro amparo, porque Él ha sido nuestro refugio en el día de la angustia. Bendito sea nuestro Dios. Lea el verso 17. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Amén. Lo que está haciendo Dios con esta parábola es enseñarnos a cada uno de nosotros a ser misericordiosos, a tener un corazón misericordioso, a que nuestra vida sea transformada a la imagen de Cristo. Las palabras que leemos cada 8 días cuando nos reunimos como iglesia para ser exhortados tienen el firme propósito de limpiar nuestro corazón y hacernos semejantes a la imagen de Cristo. No nos reunimos simplemente para escuchar una charla bíblica, nos reunimos porque tenemos la plena convicción que al escuchar la palabra de Dios somos limpios y somos transformados. ¿Con qué limpiará el joven o el viejo o el anciano su camino? Con guardar su palabra. El apóstol Pablo dijo: agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación de la palabra de Dios.
Lo segundo que pasó cuando el padre vio al hijo, no solamente fue movido a misericordia, sino que este padre corrió a su encuentro. Esto quiere decir que el padre anhelaba tener contacto con el hijo lo más pronto posible. No esperó a que su hijo llegara, sino que él salió corriendo a su encuentro. Aunque era un anciano, corrió a su encuentro. Los ancianos, pues por lo general, ya le duelen las articulaciones y tienen problemas para correr, pero este anciano, fue tanta la alegría, fue tanto el gozo de ver a su hijo regresar a casa, que corrió a su encuentro porque anhelaba tener contacto con él. Aunque era anciano, corrió a su encuentro. Esta acción exponía al padre a la burla y a las críticas de la gente, según el contexto histórico, porque no era usual que un anciano corriera, a no ser por extrema necesidad, y mucho menos que corriera cuando se trataba de correr para recibir a un sinvergüenza como su hijo, que le había malgastado todos sus bienes. En la época del Señor Jesucristo los hombres no usaban pantalones como hoy en día. Por lo tanto, usaban túnicas, y para poder correr tenían que ceñirse la túnica, recogerla y amarrársela a la cintura para poder correr. Esto implicaba que tenían que mostrar las piernas, y era algo así como un destape en medio de una cultura pues que no miraba con buenos ojos eso. Entonces este anciano se levantó sus túnicas, las ceñó a la cintura y mostró sus piernas y arrancó a correr. Eso lo expuso a la burla y a la crítica, y tanto más para correr a recibir un hijo sin vergüenza. Pero el padre estuvo dispuesto a soportar esa crítica, esas burlas. Estuvo dispuesto a soportarlo todo por amor a ese hijo descarriado. Así también el padre estuvo dispuesto a dar a su hijo para librar de la muerte a nosotros, hijos descarriados, hijos que hemos transgredido la ley, que no merecemos nada de sus favores. En tercer lugar, este padre no solamente fue movido a misericordia, no solamente corrió a su encuentro, sino que en tercer lugar lo abrazó por el cuello. Esto quiere decir que le perdonó y recibió a este hijo, aceptándolo nuevamente como su hijo. Imagínense la escena. El padre lo ve, fue movido a misericordia. Las acciones que nosotros cometemos o hacemos salen ¿de dónde? De nuestro corazón. Si el padre no hubiese sido movido a misericordia, no se dan esas acciones. Este padre fue movido a misericordia y corre, sin importar las críticas, y ahora llega frente a su hijo y no espera más, sino que se lanza y lo abraza por el cuello amorosamente. Esto quiere decir sin palabras: te perdono. Te quiere decir: te acepto y vuelvo y te recibo como mi hijo, sin importar lo que me hayas hecho. Pero en cuarto lugar, el texto nos dice que lo besó. Y el texto griego da a entender que lo besó efusivamente. Es decir, que le dio muchos besitos, lo abrazó por el cuello y lo agarró a picos a este hijo. Lo besó efusivamente una y otra vez. Esto es símbolo del amor y la aceptación de su corazón de padre, sin importar el lamentable estado de su hijo, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Ahí sí, flaco, demacrado, maloliente, con harapos, descalzo y a punto de desmayarse del hambre. Así lo recibió el padre y lo besó, no se avergonzó,
no le dio asco. Y toda esta escena sucedió antes de que su hijo le dijera una sola palabra. Todo esto que les acabo de narrar sucedió antes de que su hijo le dijera una sola palabra. Lo que indica de que antes de que su hijo le dijera una sola palabra, el padre ya que lo había perdonado, lo había aceptado, lo había recibido. Noten lo que dice el verso 20 de Lucas capítulo 15. Y levantándose vino a su encuentro, vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¿El hijo dijo alguna palabra? Nada, absolutamente nada. Esta escena, mis hermanos, que acabamos de leer en el verso 20, nos habla del perdón, nos habla de la misericordia y el amor inmerecidos del Padre Celestial hacia los pecadores arrepentidos. Porque el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Bendito sea Él por su gracia, mis hermanos. Ahora vaya conmigo para afirmar esta verdad a Isaías capítulo 55, versículo 7, por favor. Isaías capítulo 55, versículo 7. Dice así el Señor en el verso 7 de Isaías 55. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Qué debe dejar el impío? Su camino. ¿Qué debe dejar el hombre inicuo? Sus pensamientos. Razonar en sí mismo y ser sabio en su propia opinión. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué palabra tan hermosa esta, hermanos. Deberíamos aprenderla hoy de memoria antes de salir de la iglesia. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué encontramos si volvemos en arrepentimiento y fe a Dios, arrepentidos? Perdón y misericordia, hermanos. Perdón y misericordia. Ahora vaya al Salmo 34, verso 18. Salmo 34, verso 18. Dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿A quién está cercano Jehová? A los quebrantados de corazón, a aquellos que han reconocido que no son nada delante de Dios. ¿Y a quién salva el Señor? A los contritos de espíritu, a los que reconocen su pecado, a los que reconocen su maldad, hermanos. Verso 21 de la parábola del capítulo 15 de Lucas. Verso 21. Después de que el padre corre, lo encuentra, lo abraza y lo besa. Verso 21 dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No creamos que porque entendemos que la otra persona nos ha perdonado con sus actos de bondad y de aceptación, nosotros entonces nos vamos a quedar callados y no vamos a pedirle perdón y a reconocer nuestra falta verbalmente con el otro o con Dios. Si bien es cierto, Dios está dispuesto a perdonar y nos perdona y sabe lo que le vamos a decir, Él quiere que nosotros hablemos. Él quiere que nosotros confesemos nuestro pecado y nos arrepintamos verbalmente. Aunque el Padre no le dijo ni una sola palabra y con sus actos le perdonó, el Hijo de todas maneras le dijo: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hay algo importante de notar aquí. El hijo confiesa su pecado. El hijo no dice, papi, discúlpame, fueron cosas de la juventud. No lo vuelva a hacer, papi. No trató de echarle la culpa de sus actos a nada ni a nadie. Él afrontó con valentía y humildad su responsabilidad personal en su pecado. Eso es lo que estamos viendo aquí en este joven, ¿sí o no? Afrontó con valentía y humildad su responsabilidad personal en su pecado y dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cuántos hijos hoy en día descaradamente pecan contra sus padres? Y en lugar de afrontar su responsabilidad y estar arrepentidos y avergonzados, tratan de justificar su maldad. Y antes se enojan con los padres porque se les reprocha. Y los padres les salen a deber por reprocharles. ¿O no es así lo que estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad? Los hijos se ponen bravos porque se les reprocha su pecado y se les estorba el pecado y no quieren aceptarlo y lo justifican. Aprendan, hijos, de este ejemplo del hijo pródigo. Sean valientes y reconozcan con humildad y con responsabilidad su falta. Reconozcan su pecado personalmente y no le echen la culpa a otro de su pecado, ni traten de justificarlo. Eso es lo correcto a los ojos de Dios. El hijo solo le alcanza a decir una parte de lo que se había propuesto decirle al padre. Él se había propuesto decirle, me levantaré e iré y le diré, Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hasta ahí le dijo. Le hizo falta decirle, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Saben por qué? Porque no está en nuestra potestad decirle al Padre lo que Él nos quiera poner a hacer, o lo que nosotros queramos que Él nos ponga a hacer. Eso le pertenece a Dios. Él es soberano en ponernos o en darnos lo que Él quiera. ¿Se acuerdan que una vez los apóstoles dijeron, Señor, que cuando nosotros estemos en tu reino, el uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda? ¿Y qué les dijo Cristo? No está en mí el darlo, eso le pertenece ¿a quién? Al Padre. Yo no soy quien para decirle a Dios lo que quiero hacer. Aunque era una buena intención hacerme como uno de sus jornaleros, porque eso implicaba humildad y humillación, no quiere decir que nosotros le digamos a Dios lo que debe hacer con nosotros. Nuestra responsabilidad, hermanos, es confesar nuestro pecado, es reconocer nuestra falta de una manera personal, hermanos, afrontar nuestra responsabilidad en nuestro pecado. El padre no le dio la oportunidad de decirle, hazme como uno de tus jornaleros. Antes de que el hijo terminara de decir lo que él pensaba decirle, el padre le dice las siguientes cosas, versículos 23 y 24. 22 al 24, perdón. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Tan grande e ilimitado es el gozo del perdón del Padre hacia su Hijo, que manda que sus siervos hagan 5 cosas inimaginables
para su hijo. 5 cosas que este hijo no esperaba que su padre le fuera a dar. Ese es el amor de Dios, grande, amplio, inimaginable para con nosotros. ¿Cuáles fueron esas 5 cosas que el padre mandó hacer a su hijo? En primer lugar, nos dice, le dijo a sus siervos, vestidle con el mejor vestido. Traed el mejor vestido y vestidle. Es decir, vestido de gala. Ahí el original griego indica un vestido de gala, símbolo de distinción. El padre quitó sus vestiduras de pecado, sus harapos de pecado, y lo vistió con la justicia de salvación que distingue a los hijos de Dios. Ahora este hijo ya no va a tener más harapos de pecado, ya no va a tener su propia justicia, sino va a ser vestido con la justicia de la salvación del Hijo de Dios. En Isaías 61:10 dice lo siguiente. Isaías 61:10. Escuchen lo que dice. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Hermanos, las vestiduras que este padre puso a su hijo son las vestiduras de salvación que Dios ha puesto a nosotros, hijos descarriados, cuando llegamos a Él, humillados y arrepentidos, a sus pies. Él ha quitado nuestros harapos de inmundicia y nos ha vestido con los vestidos de gala de la salvación, de la justicia santa, blanca y perfecta de Jesucristo. Amén. Lo segundo que hace este padre, o manda a hacer el padre a los siervos, es poner anillo en su mano. El anillo es símbolo de autoridad y de honor. En esa época significaba eso, símbolo de autoridad y de honor. Si ustedes van a Génesis capítulo 41 y 42, dice lo siguiente, no lo busquen, yo lo leo. En el contexto de cuando José va a Egipto y es nombrado segundo hombre más importante en el reino de Faraón. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. ¿Sí notan lo que está haciendo Dios con este hijo? Lo vistió y ahora le pone anillo de lino finísimo. Y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro. Y pregonaron delante de él doblar rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¿Qué tipifica entonces el anillo en los tiempos de Cristo? Autoridad y honor, hermanos. El Padre le está dando honor y autoridad a su hijo que vuelve arrepentido. En tercer lugar, el Padre manda poner calzado en sus pies. Cuando este hijo partió de casa, llevaba todo, calzado, vestido, plata en el bolsillo, todo. Ahora, ¿cómo regresa? Descalzo. Ahora el padre, al verlo descalzo con harapos, le manda a poner vestido, le manda a poner anillo y ahora le manda a poner calzado en sus pies. Su vida de pecado lo había dejado sin calzado, evidencia de que el pecado lo había hecho esclavo. En ese tiempo, los esclavos no tenían derecho a usar calzado, pero ahora el padre le pone calzado en sus pies para decirle que ya no es más esclavo, sino libre del pecado, porque el pecado le había hecho esclavo y ahora él le ha perdonado, por lo tanto ya no es más esclavo del pecado, ya no es más esclavo de su maldad. Y en cuarto lugar, el padre le manda matar el becerro gordo.
Imagínense, hermanos, todo lo que está haciendo el padre por su hijo. Le manda a poner vestido de gala, le manda a poner anillo, le manda a poner calzado y ahora le dice a sus siervos: traed el becerro gordo y matadlo y hagamos fiesta. El becerro gordo, hermanos, era reservado para matarlo únicamente en una ocasión súper especial. Cuando llegaba una visita importantísima a la casa, se mataba el becerro gordo para homenajear al visitante importante, ¿no? Lo que indica que a pesar del pecado y la ofensa de su hijo, el padre consideraba a su hijo una persona que importante. Es el padre el que nos da la importancia, no somos nosotros. Es el padre el que nos hace importantes. Es el padre el que nos da reconocimiento. Es el padre el que nos viste con vestiduras de justicia. Es el padre el que nos da autoridad. Es el padre el que nos restablece al puesto de honor que perdimos cuando Adán pecó. En quinto lugar, el padre dice: maten el becerro gordo, maten y coman y hagan fiesta. Hagan fiesta. Noten lo que dice el verso 23. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos ¿qué? Fiesta. Esa es la quinta cosa que el padre manda hacer para su hijo: hacer fiesta. Es bueno celebrar, es bueno hacer celebraciones, es bueno gozarnos en Dios. No simplemente era matar el becerro gordo y comer, era hacer fiesta. Y hacer fiesta en esa época implicaba conseguir músicos, porque en ese entonces no habían CDs, ni reproductores de MP3, ni equipos de sonido, ni nada de esas cosas. Implicaba conseguir músicos que tocasen danza y bailaran. Bailar, danzar. Fue una fiesta de celebración por lo alto, con el becerro gordo de por medio muerto, para comer y celebrar. Hermanos, lo que acabamos de nosotros leer en este texto es una escena de gracia y misericordia maravillosas, que nos hablan del inmerecido e incondicional amor de Dios para con el pecador, hermanos. Esta escena que nos muestra al padre recibiendo a su hijo, quitándole los harapos de pecado y de suciedad y vistiéndolo con vestiduras de gala, poniendo anillo de autoridad en su dedo, poniendo calzado en sus pies, matando al becerro gordo y haciendo fiesta por la llegada de su hijo, es la escena más gloriosa de gracia y misericordia de Dios en favor de un pecador arrepentido. Es el amor de Dios inmerecido mostrado de manera gráfica para que nosotros lo entendamos. Es el amor incondicional de Dios por el pecador. ¿Merecía este hijo todo lo que hizo su padre por él? Contéstenme, hermanos. No lo merecía. ¿Merecemos nosotros el perdón y la salvación de Dios? Contésteme. No lo merecemos, hermanos. Es un acto de gracia. Es un acto de amor inmerecido. Es un acto de amor incondicional. Él nos amó incondicionalmente y dio a su hijo para que nosotros fuésemos vestidos con vestiduras de gala, recibiésemos anillo de autoridad, calzados con los pies, símbolo de libertad, y una celebración por lo alto, porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿O no dice eso la Escritura? Bendito sea nuestro Dios. Esa es una escena maravillosa que debe quedar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Salmo 36, versículos 7 y 8. Salmo 36, versículos 7 y 8. Este es un pasaje que siempre me ha enternecido el corazón cuando yo lo leo. Salmo 36, 7 y 8 dice lo siguiente: cuán preciosa
oh Dios, es tu misericordia. ¿Cómo es la misericordia de Dios, hermanos? Preciosa, más que todas las piedras preciosas de este mundo. Por eso, porque su gracia y su misericordia es preciosa, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¿Bajo la sombra de qué alas se amparó este hijo? Bajo la sombra de las alas del Padre misericordioso. Verso 8. ¿Para qué se amparó este hijo debajo de la sombra de las alas de su Padre misericordioso? Para ser completamente ¿qué? Saciado de las grosuras de su casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Eso fue lo que sucedió con este hijo y es lo que sucede con nosotros cuando venimos a Dios arrepentidos. Seremos completamente saciados de la grosura de su casa y nos abrevará del torrente de sus delicias. Bendito sea nuestro Dios. ¿No le alegra el corazón leer estas palabras, hermano? El Salmo 34, verso 22 también nos dice. Salmo 34, verso 32 dice: Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. ¿Qué redime Dios? El alma de sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Los que confían en él. Luego el Padre nos da la razón del por qué hizo todas esas 5 cosas con su hijo. Vuelva conmigo a Lucas. ¿Por qué hizo esas 5 cosas? Verso 24. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Cuál fue la razón que el Padre dio para hacer fiesta y hacer esas 5 cosas que hizo con su hijo? Porque su hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y fue hallado. Nótese el contraste entre las 4 palabras: muerto, vivo, perdido, hallado. El hijo estaba muerto espiritualmente en sus delitos y pecados, porque se había separado voluntariamente de su padre. Pero según Efesios 2, 4 y 5, el Padre, Dios que es rico en misericordia, con su gran amor con que lo amó, aun estando muerto en delitos y pecados, le dio vida juntamente con Cristo. Cuando vino el arrepentido, el hijo estaba perdido en sus delitos y pecados. Y ahora es encontrado porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendigamos, hermanos, en esta mañana profundamente a nuestro Padre Celestial, porque a pesar de todos nuestros delitos y nuestros pecados, porque a pesar de que nosotros nos descarriamos como ovejas y nos perdimos voluntariamente como este hijo pródigo en nuestros delitos y pecados, Jehová un día cargó en Cristo el pecado de todos nosotros y nos perdonó. Nos recibió como hijos, sin importar la maldad de nuestro corazón, sin importar el olor fétido de nuestro pecado. Nos abrazó y nos besó y nos reconcilió como hijos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios se deleita en perdonar. Según Miqueas 7:18 dice lo siguiente: ¿qué Dios como tú, oh Jehová, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Ese es nuestro Dios. Dios se deleita en tener misericordia del pecador arrepentido. ¿Quiere usted deleitar a Dios? Venga al Señor arrepentido y Él le perdonará, porque Él
se deleita en perdonar. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Que Dios les dé su gracia y les haya hablado a su corazón en esta mañana. Coloquémonos en pie y démosle gracias a nuestro Dios. Padre, aquí estamos delante de ti. Tú que conoces nuestro corazón, que conoces quién es soberbio, que conoces quién es orgulloso, que conoces quién es altivo. Perdónanos. Tú que conoces quién quebranta tu ley. Tú que conoces aquellos pecados que no son visibles al ojo. Perdónalos, Señor. Perdona al altivo y al orgulloso. Perdona al que no se somete. Quebrántalo, Señor. Perdona también, Señor, al que peca moralmente, al inmoral, al mentiroso, al adúltero, al fornicario, al que mira pornografía y peca con sus pensamientos. Perdónanos, Señor. Lávanos y límpianos, Señor, con la sangre preciosa de tu Hijo. Santifícanos en tu verdad, Señor. Y tráenos en arrepentimiento como a este hijo pródigo, diciéndote: hemos pecado contra el cielo y contra ti, Señor. No somos dignos de ser llamados hijos tuyos, Padre. Solo tú, Señor, nos haces dignos. Y solo tú, Señor, nos restauras al lugar que tú quieres restaurarnos. Señor, en esta mañana pedimos tu gracia soberana sobre nosotros. Y suplicamos seas tú aplicando tu palabra por tu Espíritu a nuestro corazón. Y que estas exhortaciones de tu verdad sean recibidas con humildad y con mansedumbre en nuestro corazón. Oramos, Dios, porque solo tú puedes hacer estas cosas. En el nombre de Cristo.